Buen día, mi nombre es Alexandra Pulido, estudiante del programa Ingeniería Agroforestal de la UNAD del CEAD de Acacías, y a continuación voy a sustentar la tarea del componente práctico del curso Sanidad Agroforestal. Situación hipotética. El primer punto nos dan una situación hipotética donde un agricultor tiene la intención de establecer un sistema integrado de producción en una finca que tiene un área de 3,02 hectáreas que está ubicada en el municipio de Santa María Huila, con un clima medio y está en la zona andina. Las especies que ha seleccionado para esto son, en el primer lote, nogal cafetero, sombra un cultivo y otro cada 8 metros. El agrícola, el café en un sistema agroforestal con el guamo, el frijol voluble asociado con maíz, el maíz asociado con frijol, el pasto riegras en un sistema silvopastoril, el cuchilluyo en un sistema silvopastoril, la zanahoria en monocultivo y la lechuga en monocultivo. Para ello vamos a desarrollar las siguientes actividades. De acuerdo con cada especie, el agricultor pretende emplear un sistema productivo, así como el diseño que plantea identifique los microorganismos, insectos, mamíferos, arbences que podrían aparecer en el sistema productivo. Para ello vamos a elaborar una tabla. En el primer campo tenemos la especie, en el segundo la posible plaga, el agente dañino, y en la tercera columna la forma de daño de la plaga. Para este caso tenemos el nogal. La plaga es el gusano barrenador del nogal. Este insecto barrenador afecta el fruto y causa la acidez de la nuez si ataca antes del endurecimiento de la cáscara. Cuando lo hace después, barrena el gruesno, haciendo galerías que interrumpen el flujo de agua y nutrientes. Una única larva es capaz de destruir varias nueces e incluso racimos para completar su desarrollo. El café, tenemos la plaga que es la broca. Este es un insecto barrenador que causa perforaciones en los frutos y caída de estos cuando ataca a frutos jóvenes, además de dejar los frutos expuestos a otras enfermedades como hongos. El frijol voluble, la plaga, la mosca blanca, causa daños directos en la planta alimentándose de ella, chupando la savia, lo que afecta al crecimiento y desarrollo de la planta también. Este insecto se encuentra en el envés de las hojas. Para el cultivo del maíz tenemos el gusano cogollero. El gusano cogollero es un masticador del tejido vegetal que prioriza hojas y brotes tiernos, espigas de maíz, especialmente los cogollos, para alimentarse. En estado de crecimiento puede causar la defoliación completa, además de dañarle el meristemo apical del tallo, convirtiéndose en un masticador de tejido vegetal. O sea que se ataca en la etapa de crecimiento del cultivo de maíz, podemos tener una defoliación completa de la planta. Para el pasto, para el cultivo de pasto, riegras, tenemos la plaga, la oruga cortadora. Este es un insecto masticador y las larvas se encuentran al nivel del suelo y ejercen su daño por corte de plantas, y cuando el corte se produce por debajo del punto de crecimiento afecta el desarrollo del pasto. La zanahoria. Para la zanahoria tenemos la mosca blanca. La mosca blanca es un insecto chupador que se alimenta de la savia de las plantas, y para hacerlo perfora las plantas para extraer sus nutrientes y debilitar la planta. Si la planta es joven y es afectada, puede impedir que se desarrolle con normalidad o puede causar malformaciones. Una vez están las galerías, causan infección por hongos también y causa la pudrición. Un síntoma es que tiene alrededor de los tubérculos es que adquiere un color marrón oxidado. La tierra alrededor de los tubérculos adquiere un color marrón oxidado y un olor desagradable. La planta se desarrolla poco y las hojas se ponen amarillentas. Para la lechuga, la plaga es el pulgón de la lechuga. Este insecto es chupador. Su ataque es directo porque también se alimenta profundamente al interior de la planta, hacia el centro, sobre las hojas más jóvenes, chupando la savia de la planta, impidiendo su crecimiento y desarrollo y generando malformación. En el segundo punto tenemos también este cuadro
Con base a los resultados anteriores de las actividades, vamos a completar esta información. Tenemos también la especie, la plaga identificada, la forma de monitoreo y la medida de protección para el cultivo sobre esa plaga. Tenemos el nogal, la especie del nogal, el gusano barrenador del nogal, la plaga, la forma de monitoreo o muestreo es utilizando trampas como la Ferocon 3 Delta, trampas con cebo de feromonas. Esta feromona ya sintetizada se coloca dentro de la trampa para atacar al macho de la palomilla del gusano, barrenador de la nuez. Y se lleva un registro del número de palomillas de este insecto capturadas para detectar y monitorear la emergencia del mismo. Dependiendo del porcentaje de insectos capturados, pues procedemos a realizar un control. Medida de protección. Para este caso, hay varios enemigos naturales, como insectos del género Lilidop, Orgillus, entre otros, para el control biológico del gusano barrenador de la nuez. Para el café pues tenemos la oroca, la plaga. El monitoreo es distribuir 20 sitios de muestreo en áreas comprendidas entre 0,7 y 3,5 hectáreas. Seleccionar 5 plantas y por sitio de muestreo se extraen 20 frutos al azar de cada una de las 5 plantas seleccionadas para hacer una muestra de 100 frutos por sitio. Y dependiendo del porcentaje, pues también se ejerce un control. Aquí, medida de protección. Listo, la medida de protección consiste en el uso de poblaciones de organismos vivos, enemigos naturales, para controlar los insectos plagas. De esos enemigos naturales tenemos parasitoides, depredadores, patógenos y también la aplicación del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. Este es un hongo que ataca a otros hongos. Para el frijol voluble, la plaga es la mosca blanca. Las trampas amarillas, el monitoreo, las muestras, las trampas amarillas pegajosas para el monitoreo. Estas trampas tienen pegamento en ambas caras y permiten atrapar los insectos que son atraídos por el color amarillo. Las trampas amarillas se deben instalar antes de establecer el cultivo, tanto alrededor como dentro de la parcela o túnel de invernadero. Se debe instalar en una estaca a una altura por sobre 20 centímetros del cultivo, o sea que si el cultivo tiene 1 metro de altura, pues a 1,20 se instala la trampa, y pues a medida que el cultivo va creciendo, vamos modificando esta altura también. Se debe instalar como mínimo 5 trampas por hectárea. Como medida de protección también tenemos los enemigos naturales que ayudan a controlar su población, dentro de los cuales se pueden mencionar las avispitas muy pequeñas, como la Comola, Encarsia, Formosa GAN y Amitus sp. Además de los hongos entomopatógenos como la Lecanicidium sp y también la Beauveria bassiana. Para el maíz tenemos el gusano cogollero. El método de monitoreo se puede llevar a cabo usando tipos de trampas como la garrafa, en el cual se coloca agua, un poco de jabón y la feromona. Se cambia cada 3 semanas cuando se hace el conteo de las palomillas. Esto se hace en un recipiente, se mezclan los ingredientes y se ponen y ellas son atraídas y van quedando ahí en el agüita. Entonces cada 3 semanas se realiza el conteo de la palomilla para llevar un registro, y se deben colocar 10 trampas por predio y deben revisar 2 veces por semana, y si se capturan más de 200 palomillas por trampa se relaciona con un 60% o más de plantas con daño. Medida de protección: existen diversos microorganismos benéficos para controlar el gusano cogollero. Sin embargo, el más empleado comercialmente es la Bacillus thuringiensis, teniendo en cuenta que su efectividad, ya que es una bacteria que puede alcanzar hasta un 90% de efectividad si se usa correctamente. La aplicación se realiza por aspersión o en forma de cebo dirigida a los cogollos de las plantas. Para el pasto tenemos la oruga cortadora.
el método de monitoreo, los gusanos cortadores pasan el día en la tierra y salen a alimentarse en la noche. Entonces, al otro día uno puede notar los síntomas en las plantas, como que se marchitan con el color del sol, y si las revisa con detenimiento podrá ver que los tallos están dañados o cortados en dos. Entonces hay que dividir los potreros y realizar un monitoreo por lotes de manera periódica e identificar las alteraciones que se puedan presentar. Y si el porcentaje de daño sobrepasa los límites, hay que hacer un control. El método preventivo es el tratamiento. Es un tratamiento que puede aplicarse a algún cebo tóxico en todo el lote a dosis de 20 kilos hectárea con suficiente tiempo antes de la siembra, ya que el cebo es lento, pero de esta manera asegura un control efectivo, o sea que antes de plantar el cultivo debemos de hacer este método preventivo. Para el cultivo de la zanahoria, la plaga de la mosca de la zanahoria, el método son las trampas amarillas pegajosas. Para el monitoreo de estas trampas tienen medicamento en ambas caras, permiten atrapar insectos que son atraídos por este color. Las trampas amarillas se deben instalar antes de establecer el cultivo, adentro y afuera, a 20 centímetros por encima de la altura del cultivo. Método de prevención, tenemos el jabón potásico. El jabón potásico está compuesto por agua, aceite e hidróxido de potasio. Este insecticida es un insecticida casero natural y biodegradable, no afecta a otros polinizadores más grandes, ya que no es tóxico. Se prepara el agua, aceite y el hidróxido de potasio, luego unos 200 mililitros de jabón juntamente con el agua y se mezcla y aplicar sobre la planta infectada con un pulverizador. Para la lechuga, el pulgón de la lechuga, que es la plaga, el monitoreo con trampas adhesivas amarillas también, que son efectivas para los individuos alados, o bien trampas de agua. Asimismo, se debe realizar recuentos directos en 25 plantas por hectárea para estimar número de individuos aptos. Como prevención, un control cultural, se destaca la eliminación inmediata del rastrojo después de la cosecha, evita el desarrollo de nuevas generaciones de insectos. Entonces siempre hay que remover el rastrojo. Lo que esto disminuye la ocurrencia en cultivos posteriores. También es recomendable favorecer la presencia de enemigos naturales, disponiendo especies florales en las cercanías del cultivo, de manera que facilita la obtención de alimento por parte de estos adultos y otros depredadores. Entonces, como conclusión, tenemos que el mejor control es realizar un control biológico. Tener diversidad de enemigos naturales en nuestro cultivo pues contribuye a que haya un equilibrio y no tengamos ataque de plagas. El tercer punto dice: de acuerdo con el trabajo desarrollado en los 3 numerales, ¿qué recomendaciones le haría al agricultor en cuanto al diseño productivo? Recomendaciones: implementar sistemas agroforestales, ya que se aprovecha al máximo el espacio, baja la cantidad de plagas y aumentan los enemigos naturales, insecticidas polinizadores. Sirve como corredores biológicos de fauna y contribuyen a la absorción de carbono a largo plazo. Al momento de diseñar un sistema agroforestal, también se debe escoger bien las especies que tengan entre ellas interacciones positivas que aporte al crecimiento y desarrollo de la una a la otra planta, o que no cause daño a la otra especie. Un ejemplo de ello es que aporte sombra. En el caso del cacao necesita sombra, entonces por eso lo asocian con el plátano. También puede ser que albergue insectos polinizadores. Esto contribuye a la fertilidad del suelo, la regulación hídrica del suelo y previene la erosión del suelo. Estos son los beneficios de los sistemas agroforestales. Otra puede ser: según las especies a implementar, hay que planificar una adecuada distancia de siembra de los cultivos y entre cultivos, teniendo en cuenta que la sombra quedará cada especie con el pasar del tiempo, identificando si afecta o no al momento de asociar. Entonces no podemos asociar, digamos, una especie que tenga mucho follaje con el cacao, porque pues no le va a dar mucha sombra, y el cacao en su estado adulto ya disminuye el requerimiento de sombra.
Escoger especies a corto, mediano y largo plazo, esto también es muy importante para que el productor tenga ingresos constantes y con ello